Buenos días, hermanos. Os voy a invitar a que abráis la palabra del Señor en Hechos capítulo 9. Y si os acordaréis, el mes pasado nos detuvimos en el capítulo 4 de Hechos, donde se nos cuenta cómo fueron los primeros momentos del cristianismo. Hacía solo unos días que Jesucristo había resucitado y ascendido a los cielos, y decíamos también que el Espíritu Santo había descendido a los creyentes. Se habían convertido miles de personas por la predicación de los apóstoles en Jerusalén, y ya existía una iglesia bastante grande allí en Jerusalén. Hoy vamos a avanzar un poquito más, unos días más, para asistir a la conversión ya no de miles de personas, sino de una persona en concreto. Una persona que fue bastante especial. Y con la ayuda del Señor vamos a ver qué podemos aprender, qué es lo que nos enseña el Señor por medio de la historia de conversión de esta persona. Estamos hablando del apóstol Pablo, que también es conocido y es llamado en este capítulo 9 de Hechos como Saulo de Tarso. Decíamos la última vez que el libro de los Hechos es un libro de acción, ¿verdad? Que nos invita a la acción, que pasa de un momento emocionante a otro y prácticamente sin descanso, ¿verdad? Y lo que vamos a ver en este capítulo 9 de Hechos es precisamente una invitación de parte de Dios a todos nosotros a la acción. Cuando vemos cualquier parte de la palabra, pero también sobre todo en el libro de los Hechos, lo que estamos viendo es una invitación de parte de Dios directamente a nosotros a la acción, a que hagamos algo con nuestras vidas. Y antes de empezar vamos a tener la lectura. Vamos a leer en Hechos capítulo 9 los primeros 22 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 22. Perdonad que me he ido a Hebreos, no tengo gafas y ahora sí. Dice así la palabra. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas
y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos entre los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí tenemos, hermanos, la historia de la conversión de Saulo. Como veis, es una historia tremenda, ¿verdad? Espectacular. Tenemos que ver qué es lo que acaba de ocurrir. Tenemos que, justo después del capítulo 4, que es donde nos quedamos la última vez, cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio, los sacerdotes los liberan. Y a partir del capítulo 5, el Señor nos revela que cuando fueron liberados, ellos no hicieron caso a los sacerdotes, que les dijeron que no predicasen, de eso nada. Ellos siguieron predicando el Evangelio por Jerusalén y siguieron haciendo milagros como señal de que realmente lo que ellos estaban predicando venía de parte de Dios. Sin embargo, también dice que los sacerdotes continuaron persiguiendo a la iglesia, no se dieron por vencidos. Vemos a partir del versículo 17 del capítulo 5, que volvieron a arrestar otra vez a Pedro y a Juan. Luego en el capítulo 6 dice que detuvieron a Esteban, que era uno de los diáconos que acababan de nombrar de la iglesia de Jerusalén. Y a lo largo de todo el capítulo 7 tenemos la defensa de Esteban antes de ser matado por los sacerdotes. Vemos cómo Esteban compartió con ellos una tremenda predicación que os invito a que la leáis porque es una maravilla. Y también sorprende ver cómo en el versículo 56 dice que los sacerdotes se taparon los oídos para no escuchar a Esteban. Fijaros que hasta ahí llegaba el punto de incredulidad de ellos. Dice que, aquí está hablando Esteban, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Es increíble. Pero en esta escena, en este preciso instante, había alguien allí, había un joven allí que no dijo nada. Pero quisiera que nos fijemos en él. Él no participó del juicio, pero presenció la ejecución y le parecía bien que mataran a Esteban en ese momento. Lo vio bien. De hecho, colaboró porque se encargó de guardar la ropa de los que tiraron piedras a Esteban. ¿Sabes por qué guardaban la ropa? Para poder tirarle las piedras más fuertes. Ese joven era Saulo de Tarso, que luego iba a ser conocido como el apóstol Pablo. Y quiero que nos asomemos un momento para que veamos cómo era Pablo antes de conocer al Señor. Fijaros en el estado espiritual en el que se encontraba. Esos capítulos 7 y la segunda parte del versículo 58. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y fíjate lo que dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era Pablo o Saulo de Tarso antes de llegar a conocer al Señor. Era un asesino de cristianos que colaboraba con otros asesinos de cristianos y que no solo negaba el nombre de Jesús. A él no le valía con decir lo que dice Jesús no es verdad, sino que él luchaba contra Jesús, luchaba contra los cristianos y buscaba la destrucción de la iglesia. Ese era Saulo antes de que el Espíritu Santo le tocara. Y ahora que sabemos la situación por la que estaba pasando la iglesia y también cuál era la situación espiritual de Saulo de Tarso,
Ya que antes dijimos que el libro de los Hechos habla de acción y que mueve a los creyentes a la acción, me gustaría que juntos pudiéramos responder con la ayuda del Espíritu Santo a una pregunta muy importante. Y esa pregunta es la siguiente: ¿qué fue lo que hizo el Señor en la vida de Saulo? ¿Y cómo se aplica eso a mi propia vida? Vamos a verlo con la ayuda del Señor. Está claro que las circunstancias de Saulo eran muy distintas a las de cualquiera de nosotros. Era otra época, era otra cultura, era otra circunstancia. Pero de la misma manera, las circunstancias de la persona que tienes sentada ahora mismo a tu lado son distintas de la tuya. Pero hay una cosa que es verdad y no cambia con el tiempo, y es el hecho de que el Señor es Señor de todos, de todo y cada uno de nosotros. Y Él busca una misma cosa para todos nosotros, y esa cosa es nuestra salvación, y que nos podamos reconciliar con Dios. Y hay otra cosa que tampoco cambia, por muchos siglos que hayan pasado, y es que el centro de esa salvación es Cristo. Así que da igual quién sea, qué vida lleves, dónde vivas, cómo te hayas educado, qué es lo que esté pasando ahora mismo en tu vida. El centro de tu vida tiene que ser Cristo. Leyendo el capítulo 9 de Hechos, nos damos cuenta de una cosa, y es que Saulo no era una persona cualquiera, era alguien muy importante. Fijaros cómo tenía acceso directo al sumo sacerdote y además recibió autoridad del concilio para darle órdenes a la sinagoga. Eso no lo tenía cualquiera. Dice el versículo 1 que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así que él, con ese poder, buscaba hacer el máximo daño a la Iglesia. Buscaba detener a los cristianos, detener el crecimiento de la Iglesia y destruirla. Hay otra cosa en la vida de Saulo en la que tenemos que fijarnos porque nos enseña algo muy importante. Y es que estaba perdido en el mundo, sí. No creía en Cristo, no creía en Cristo. Pero era sincero. ¿Era sincero Pablo en lo que creía? ¿Pensaba que de verdad era cierto lo que él creía? Él defendía la doctrina de los fariseos. Él creía de verdad en la doctrina de los fariseos. Era sincero en lo que estaba defendiendo. Sin embargo, vemos que esa sinceridad y esa pasión no le servían de nada porque había depositado su fe en algo que era mentira. Defender de manera sincera una fe que no era la correcta no le iba a dar la salvación. Y esto nos enseña una cosa esencial para nosotros. Tenemos que examinar nuestro corazón. ¿En qué estoy creyendo? ¿En qué crees tú? ¿En qué has depositado tu fe? ¿Has depositado tu fe realmente en la palabra de Dios? ¿O estás sinceramente equivocado como Pablo? Es importante que esta mañana lo reflexiones. Llévate esa pregunta a casa. Me gusta que nos llevemos preguntas a casa para que pensemos detenidamente en ellas. Porque por muy sincero que puedas ser en tus creencias, por muy apasionado que puedas ser en tus obras, por muchas cosas que hagas para intentar alcanzar el favor de Dios, no te va a servir de nada si el centro de tu vida no es Cristo. Así que plantéate esto. ¿El centro de tu vida es Cristo? Ahora es buen momento para examinarnos a nosotros mismos y pasar nuestro corazón por el filtro del Evangelio. Mirar lo que enseñó Cristo, comprobar si nuestra fe está basada en Él o si la hemos mezclado con doctrinas de hombre. Precisamente ese paso es el que todavía no había dado Saulo de Tarso. Se había educado con Gamaliel. Gamaliel era el mejor maestro de la época. Es como si nosotros vamos a Oxford y nos sacamos un doctorado allí. Ese era el equivalente de Gamaliel en la época. Se negaba totalmente a abandonar esas enseñanzas que había recibido.
Y mucho menos se negaba a dejar de creer en lo que Gamaliel le había enseñado para empezar a creer en lo que Cristo había enseñado. Y ahora, sinceramente equivocado, luchaba contra la Iglesia. Y con ese objetivo él emprendió el camino hacia Damasco, con esa carta que le dieron los sacerdotes para ver si encontraba algún cristiano y poder detenerlo y destruirlo. Sin embargo, vemos que esos planes humanos se dieron de frente con los planes divinos. Dice el versículo 3 que, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús. Y en los versículos que acabamos de leer hay varias cosas en las que tenemos que fijarnos. En primer lugar, vemos que Jesús hace caer a Saulo a tierra. Desbarata sus planes por completo. Desbarata además sus planes de manera inmediata. Dice que fue repentino. No sabemos si, como dice la tradición, iba a caballo, o si iba en un camello, o si iba a pie. Pero la realidad es que le hizo caer a tierra totalmente indefenso. Los planes que tenía en mente de repente se desvanecieron. Y Saulo, con todo su poder, con esas cartas del sumo sacerdote en la mano, no era absolutamente nada delante del resplandor de Dios Todopoderoso. Esa es la realidad. Y el Señor lo humilla arrojándolo al suelo y deteniendo en seco su marcha. En segundo lugar, es muy importante que prestemos la atención a la manera en la que el Señor se presenta delante de Saulo. Se presenta delante de él como un resplandor de luz que viene del cielo y lo rodea completamente de tal manera que lo anula. El Dios poderoso, rodeado de gloria, bajando del cielo, con todo su poder para dar el encuentro a aquel hombre insignificante en comparación con él. Este era Jesús. Y ahora pensad en una cosa, comparad a este Jesús con aquel que hace solo unos días estaba colgado en la cruz. Que había dejado que le torturaran, que le insultaran, que le pegaran, que le hicieran sangrar y que entregó su vida sin abrir la boca. ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué ahora Jesús se presenta ante Saulo rodeado de gloria y de majestad? ¿Qué ha pasado en estos días? Pues tenemos la respuesta en Filipenses capítulo 2. Y yo voy a invitar a que leamos juntos el versículo 8. Aquí, hablando de Jesús, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué ha pasado en estos días? Pues lo que ha pasado es que cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos, se presentó delante de Dios el Padre como un siervo que había cumplido su misión. Y habiendo cumplido su misión, Dios el Padre lo sentó a su lado. Le colocó en el lugar de privilegio dentro del reino de los cielos. Y como dice aquí, lo exaltó hasta lo sumo. Me gusta cómo lo dice textualmente el original en griego. Textualmente dice, le puso en el cargo más alto. ¿Y cuál es el cargo más alto que existe? El de Dios. Así que para los que dicen que Jesús no es Dios, este versículo es un problema, porque aquí Dios el Padre está reconociendo a Dios el Hijo. Y está diciendo que está al mismo nivel, porque los dos son Dios. Eso es lo que había pasado. Por eso ahora Jesús se presenta delante de Pablo rodeado de gloria y de majestad. ¿Y cuál era el objetivo de toda aquella humillación? Y tú me dirás, pues la salvación de la humanidad. Es verdad, la salvación de la humanidad, pero hay algo más. En Filipenses dice otra cosa más a la que debemos prestar mucha atención, porque son palabras que se dirigen directamente a ti y a mí. Dice el versículo 10, hablando del objetivo de todo aquello, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios el Padre puso a Jesús en el trono de Dios porque siempre ha sido Dios. Y es el lugar que le corresponde. Y ahora lo que quiere es que tú y yo acudamos a ese trono, doblemos la rodilla delante de Él, le adoremos y le confesemos como nuestro Señor y Salvador. Y ese era el mensaje que el Señor le estaba dando a Saulo de Tarso. Deja de perseguirme y adórame. Y en tercer lugar, seguro que habréis leído, igual que yo, esta historia un montón de veces. Y hay un detalle que normalmente, por lo menos a mí, se me había pasado desapercibido. Y es el hecho de que Jesús llama a Saulo por su nombre. Le llama por su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Para el Señor, Saulo no era alguien desconocido. Tampoco era alguien lejano a quien observaba desde lo alto como si la cosa no fuera con él o indignado porque no estaba haciendo el bien. Nada de eso. Para el Señor, Saulo era importante. Se había fijado en él, expresamente en él. Había decidido invertir tiempo en él. Y por eso, en vez de tratarle como a un enemigo o como a un desconocido, le llama por su nombre. Después de entender que el que estaba hablando aquí es Dios, desde su trono, rodeado de gloria y de majestad, a mí esto me parece tremendamente sorprendente. Me parece una maravilla, porque dime una cosa, ¿te parece que Saulo se merecía que Dios hiciera esto con él? No que le tirara al suelo, sino que se acercara a él a buscarle y le llamara por su nombre. ¿Se lo merecía? Por supuesto que no. Pero a pesar de todo, Dios amaba a Saulo. Le amaba. Cuando te acerca una persona y le llamas por su nombre, estás mostrando cercanía y aprecio por esa persona. Es lo que le estaba ocurriendo a Pablo. Él era alguien apreciado y familiar para Dios, a pesar de lo que había hecho. Y esto nos muestra el Dios tan tremendamente bueno que tenemos. Es difícil de entenderlo, porque si yo estuviera en el lugar de Dios y Saulo estuviera haciendo eso con la gente a la que yo amo, yo no hubiera mostrado ningún aprecio por Saulo. Es así. Pero Dios no es así. Dios tiene un amor incomprensible para nosotros. No es un Dios que se queda allí arriba en su trono, sino que sigue bajando cada día a buscar a pecadores que no se han arrepentido para cambiar sus vidas. Igual que vino en su día a buscar a Saulo, Él viene cada día a buscarnos a ti y a mí. No sé si tú todavía no has conocido a Jesús, pero Él está bajando. Él está bajando a buscarte. Te llama por tu nombre y te está diciendo, deja de perseguirme, deja de luchar contra mí y adórame. Es tu responsabilidad aceptar o no ese llamado. Sabe que le necesitamos y por eso nos llama por nuestro nombre, para que formemos parte de su familia, a pesar de que de una manera o de otra nos empeñamos en luchar con Él. Y hay otra cosa más. En cuarto lugar, Jesús consideró que perseguir a un cristiano era el equivalente a perseguirle a Él. Él no le dice a Saulo, ¿por qué persigue a los cristianos? No, Él le dice, ¿por qué me persigue? A mí. ¿Por qué persigue a la iglesia? No, ¿por qué me persigues a mí? Y esto recuerda la manera de pensar de un padre, o si lo vemos más claramente, de una madre. Cuando le hace daño a un niño, el padre o la madre siente que se lo estás haciendo a él mismo. Y así es como Jesús piensa de los creyentes. Ahora bien, esto tiene dos caras. Piensa en que si le haces daño a un hermano, el Señor va a considerar que le estás haciendo daño a él. Pero al mismo tiempo piensa que si estás bendiciendo a un hermano, el Señor va a considerar que le estás bendiciendo a él. Mira lo que dice Jesús hablando precisamente de esto en Mateo capítulo 15, versículo 37 en adelante.
Aquí está hablando de el juicio que habrá las naciones en el futuro. Esto no es una parábola, esto es algo real que va a ocurrir. Y mira lo que dice aquí Jesús. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que, si tenemos esto en cuenta, nuestra relación con nuestros hermanos va a mejorar radicalmente. Si tenemos en cuenta que cuando bendecimos a nuestro hermano, cuando le hacemos bien a nuestro hermano, el Señor nos ve y siente que esa bendición, ese bien, está dirigido directamente hacia Él, no podemos hacer otra cosa más que amar y bendecir a nuestro hermano. Aunque como el propio apóstol Pablo decía, que también es verdad, hay hermanos difíciles de soportar, no lo vamos a negar. Yo soy uno de ellos. Pero el Señor merece que amemos a nuestro hermano, porque Cristo le amó y le salvó. Volviendo a los versículos 3 al 5 de esos 9. Esas palabras que Jesús dirige a Saulo nos muestran algo más, y es que luchar contra Dios es inútil y además es dañino. Dice, dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Hermano, ¿es posible luchar contra Dios? Se puede luchar contra Dios. ¿Pero es posible vencer a Dios? Eso ya no. Imposible. El que se rebela contra el mensaje de Dios, lo único que va a conseguir es 3 cosas. La primera es perder el tiempo. La segunda, desperdiciar las energías. Y la tercera, acabar condenado a la perdición eterna. Y de eso es de lo que el Señor le está advirtiendo al apóstol, al que luego sería apóstol Pablo. El camino que había seguido Saulo no era simplemente el de Jerusalén hacia Damasco, eso era lo de menos. El problema era el camino que había tomado de seguir doctrinas de hombres y luchar contra Dios. Ese era el problema, porque iba a desembocar en su muerte y perdición eterna. Y Jesús acude a su encuentro para rescatarle, a pesar de que era evidente que no se lo merecía. Si miran la palabra de Dios y lo que el Señor enseñó cuando estuvo aquí en la tierra y que vemos en los evangelios, te das cuenta de que Él hace algo muy parecido con cada uno de nosotros. Él ha venido a darnos el encuentro para sacarnos del camino de rebelión y de perdición, porque no te confundas, si no tienes a Cristo estás en un camino de rebelión y perdición. Y ha venido también para llevarnos con Él a la reconciliación con Dios, a pesar de que, tampoco te confunda, ninguno de nosotros lo merecemos. Y ante ese ofrecimiento tenemos 2 opciones, las mismas que tenía Saulo. Seguir dando coces contra el aguijón y acabar pinchándonos el pie. O hacer lo que el Señor movió a hacer a Saulo de Tarso, que es dar un giro radical y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Le has hecho alguna vez esta misma pregunta al Señor? ¿Te has sentado alguna vez tranquilo en un lugar tú solo con el Señor y le has dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hago? ¿En qué puedo serte útil? ¿Te has presentado alguna vez con esta misma reverencia que hace Saulo, desarmado, sin nada, a solas con Dios, con tus manos vacías pidiéndole que las use? Da igual cómo sea tu vida, cuáles sean tus rutinas, qué clase de problemas o cargas puedas tener. Él está pidiéndote lo mismo que a Saulo de Tarso, que deje de dar coces contra el aguijón y que le digas esto mismo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Probablemente tu manera de dar coces no sea la de perseguir los cristianos. Espero que no. Quizás sea la de negar la existencia de Dios. Dios no existe.
A lo mejor es reírte del Evangelio diciendo que eso es un cuento. O decir que te crees solo lo que ves, o que respetas lo que dicen los cristianos, pero que eso no es verdad. Eso es dar coces también contra el aguijón. O taparte los oídos, como hicieron los sacerdotes cuando Esteban empezó a predicar. Taparte los oídos y decir no quiero escuchar nada, no seas pesado, no vuelvas a hablarme del tema. ¿Os han dicho alguna vez esto cuando habéis predicado la palabra? Saulo automáticamente se pone al servicio de Cristo y quiere trabajar en la obra de Dios desde el primer instante. ¿Qué quieres que haga? Venga. Se olvidó del sumo sacerdote, ni siquiera se le pasó por la cabeza pedir permiso al concilio ni a los hombres que le acompañaban allí en la comitiva hacia Damasco. Nada. Aquello era algo personal entre él y Cristo. Y nadie más tenía nada que decir sobre el tema. El ofrecimiento de Saulo tuvo dos puntos básicos que todo cristiano tiene que respetar. El primer punto básico es que fue algo inmediato. Él no dijo, espérate Señor, antes de servirte voy a hacer un discipulado porque no tengo conocimiento. No. Espérate Señor, es que estoy ciego, así ciego no puedo servirte. Cuando me recupere voy a servirte. Tampoco. ¿Qué quieres que haga ya? Tampoco espero tener más madurez ni a que llegara el momento idóneo porque tenía que hacer otras cosas, nada de eso. El momento idóneo era ahora, ya mismo, cuanto antes. Y el segundo punto es que fue incondicional. Saulo no le pidió al Señor servir en lo que él eligiera o en lo que se le daba mejor. Seguramente sería buen predicador porque tenía mucho conocimiento de la Escritura. No buscó lo que le gustaba ni lo que le venía bien. Le dio una carta en blanco al Señor. En otras palabras, Saulo le dio plena potestad sobre su vida a Cristo. Lo que tú quieras, Señor. Dice el versículo 7 que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mirad la situación en la que Jesús dejó a Saulo en un abrir y cerrar de ojos. Lo vemos aquí totalmente desarmado, se había quedado inválido, dependía de la gente de que le llevasen de la mano para arriba y para abajo porque no podía hacer nada. Y absolutamente impactado. Fíjate que estaba tan impactado que cuando llegó a Damasco estuvo 3 días sin comer ni beber. Tuvo que ser tremendo esa visión de la gloria de Dios. Pero Jesús no le había dejado en aquella situación para abandonarle, sino que tenía un plan para su vida. Y lo iba a llevar a cabo de una manera metódica, como es el Señor, punto por punto, paso por paso. Cuando examinaba los pasos que fue dando Jesús para transformar y usar a Saulo, me daba cuenta de que no es algo que sea exclusivo de él, sino que es algo muy parecido a lo que el Señor hace con todos los cristianos cuando comienzan su vida como discípulos. Y básicamente son 3 pasos. En primer lugar, se presentó ante él para que le conociera y le habló. En segundo lugar, le quitó del corazón sus antiguas creencias. Le vació todo lo que tenía de su antigua manera de vivir del corazón. Y en tercer lugar, le dio una misión. Saulo llegó a Damasco, sí, llegó a Damasco, pero no de la manera en la que él tenía planificada. Él llegó indefenso, inválido, sin saber qué iba a ser de su futuro, porque el Señor le dice, ve allí y espera, pero ¿espera a qué? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y para qué? Jesús lo obligó a tener fe en él. Muchas veces el Señor nos obliga a esperar en Él, a tener fe en Él, y lo llevamos mal. Yo tengo que reconocer que yo se lo llevo fatal. El no saber qué va a pasar la semana que viene, lo llevo mal. Imagínate lo que va a pasar el año que viene, lo llevo fatal. El depender de otro, no depender de ti mismo. Pero muchas veces el Señor nos obliga a pasar por esas situaciones, no porque quiera hacernos daño, sino como un ejercicio de fe y de confianza en Él. Así que tenemos que coger eso que tanto nos cuesta, ponerlo en las manos del Señor,
y pasar por ahí pensando que el Señor lo que quiere es el bien para nosotros. Eso es lo que llevó a Saulo a hacer en este momento. Y mientras esperaba sin saber nada, hizo lo único que podía hacer. ¿Sabéis lo único que podía hacer? Orar. Lo puso en oración. Versículo 10 dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Ves? Estaba ahí orando. Señor, no sé, lo pongo en tus manos. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Lo ve? Saulo se pone en oración, el Señor responde a esa oración. Detrás de esa incertidumbre y el no saber estaba Dios trazando un plan. Había preparado a Judas para que le ofreciera su casa a Saulo. Habría preparado a Ananías también para que fuera a buscar a Saulo y le sanara. Y dice el versículo 13 que entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho tu santo en Jerusalén? Y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ese era el antiguo Saulo. Pero ahora mira lo que dice el Señor. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este era el plan de Dios revelado para Saulo. Para esto iba a servir. Y me gusta esta frase que aparece aquí, es una de mis frases favoritas de la Biblia. Aunque toda la Biblia es una maravilla, pero hay frases que se te quedan un poco más en la cabeza, y esta es una de ellas. Instrumento escogido me es este. Aquí está mostrando Dios la misericordia, su misericordia en toda su plenitud, y cómo puede transformar algo inútil, incluso horrible, en algo valioso. Cristo aceptó el ofrecimiento de Saulo. Saulo le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: instrumento escogido me es este, para predicar el evangelio a los gentiles. Él no rechazó a Saulo por haber matado a cristianos. Podía haberlo hecho y hubiera sido justo, pero no. Tampoco le echó en cara nada después de que se arrepintiera de sus pecados. Él simplemente aceptó ese arrepentimiento y le acogió como un hijo de Dios desde el primer instante. Hizo borrón y cuenta nueva. Y te puedes preguntar: bueno, ¿y eso por qué? Si Saulo era horrible, ¿qué pasa? ¿Es que no había nadie mejor que Saulo? Parece que Dios escogió al peor, al más malo. Posiblemente. Pero es que el mérito para ser salvo y el mérito y el honor de poder acercarse a Dios no era de Saulo, era de Cristo, de ese que estaba allí con toda su gloria. De Él era el mérito. Y no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar si es que hay un verdadero arrepentimiento. Y el Señor había escogido a Saulo como testimonio vivo de que eso era así. ¿Te imaginas el impacto que era eso para los creyentes, de ver a alguien que conocían, porque además era famoso por perseguir a los cristianos, de repente predicar la palabra? No solo eso, sino decir que era apóstol. ¿Te imaginas algo más impactante? Aún hoy, más de 2000 años después, sigue siendo impactante. Yo, antes de conocer al Señor, cuando leí la historia de Saulo, me tocó. Dije: bueno, pero si es capaz de transformar una persona, de transformarse de esta manera, esto tiene que ser verdad. No puede ser mentira, si no es imposible que alguien cambie de esta manera. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar si es que hay un verdadero arrepentimiento. Acuérdate de estas palabras y piensa en ti mismo. ¿Sabéis cómo llamaban a los primeros cristianos? Me gusta mucho, en el versículo 2 lo tenemos. Les llamaban los del camino. Me gusta mucho porque muestra que
Además, era una manera habitual de referirse a la Iglesia. Lo tenemos en Hechos capítulo 19, lo tenemos en Hechos capítulo 24. Muestra cómo Jesús es el camino al Padre. Y también muestra cómo ya los primeros cristianos desde el primer momento predicaban que Jesús era el camino al Padre. Igual que aquellos hermanos hicieron hace más de 2000 años, el Señor nos llama a descansar en Jesús, a descansar en su obra en la cruz y a predicar a este mundo que Cristo es el único camino al Padre. Y Él nos va a limpiar de esos pecados que van a quedar atrás para siempre. Y nos vamos a convertir en nuevas criaturas que van a ser usadas por la mano de Dios con poder. La historia de Pablo no fue una excepción. El Señor nos muestra aquí la historia de Pablo no para que pensemos en ella como algo especial, sino para que nos veamos reflejada en ella. Vamos a ver tres cosas que el Señor hizo en Saulo y que nos van a servir también de conclusión en el día de hoy. Prestad atención porque es algo que todos nosotros debemos buscar en cuanto empecemos nuestro camino como cristianos. Las encontramos en el versículo 17 en adelante. Dice: Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que éste era el Hijo de Dios. ¿Cuáles son estas tres cosas? La primera de ellas es que fue lleno del Espíritu Santo. Si os acordáis, hablábamos de que ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado por el Espíritu Santo, ser empapado, que tu vida esté empapada por el Espíritu Santo y dejes que Él controle tus pensamientos, tus acciones y todo lo que haces en tu vida. Estar bajo la plena influencia del Espíritu Santo, a eso se refiere. Saulo, como siervo de Dios, se puso en sus manos y dejó que el Espíritu Santo de Dios le controlara y que le usara en todos los aspectos de su vida. Lo segundo es que fue bautizado. No solo sucedió algo dentro de él, no solo él llegó a aceptar a Cristo en su corazón y dejó que el Espíritu Santo entrara en su vida y le controlara, sino que dio testimonio público de ello. El Señor le hizo entender que necesitaba dar testimonio público de esa transformación. Ya era salvo porque había conocido a Jesús, sí, pero ahora había llegado el momento de contárselo a todo el mundo. ¿Te imaginas los cristianos allí con la boca abierta viendo a Pablo bautizándose diciendo, pero si había venido a matarnos y ahora está bautizándose aquí? Tuvo que ser tremendo. Pero hubo una tercera cosa, y es que Pablo, o Saulo, como le llaman aquí, fue discipulado y se puso manos a la obra. Es verdad que para servir a Dios no hace falta esperar a nada. Puedo servirle desde el primer día. Debo servirle desde el primer día. Me debo de ofrecer de la misma forma que hizo Saulo, que dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, enseguida. Pero Saulo hizo algo que también es necesario e importante, y es que al mismo tiempo que servía a Dios y predicaba, él se preparaba para poder servirle aún mejor. No se conformó con algo básico. No dijo, bueno, con esto tengo bastante. No, sino que su sed por la palabra y su pasión por Cristo le movieron a querer más y más y más hasta el último de sus días. De hecho, a partir de ahora, dejaría de utilizar su nombre hebreo, que era Saulo, para empezar a utilizar su nombre romano, que era Pablo. ¿Y sabes por qué? Pues como testimonio de que había aceptado esa misión que Dios le había encomendado de predicar el Evangelio a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Ese cambio de nombre de Saulo a Pablo era como un sello de compromiso, como
el decirle al Señor, Señor, yo acepto la misión. Ahora soy Pablo porque me voy a dedicar a predicar a los gentiles. Y mirad el detalle del versículo 22 cuando la gente se sorprendía al ver el cambio en su vida. Dice que todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo mucho más se esforzaba. Y eso es lo que busca el Señor en cada uno de nosotros, hermanos. Cristianos llenos del Espíritu Santo que nos dejemos controlar por Él. Dispuestos a dar testimonio a quien se nos ponga por delante. Con sed de la palabra y pasión por Cristo. Buscando estar más y más preparados para servir a Dios. Y que a medida que pase el tiempo no digamos que estamos cansados porque llevamos muchos años aquí, no. Sino que a medida que pase el tiempo podamos decir que cada día nos esforzamos más y más. Eso es humanamente imposible, pero si somos llenos del Espíritu Santo, el Señor lo hace posible. Así que en esta mañana le pido al Señor que traiga la salvación a tu vida, si es que aún no la ha traído. Y que llene este lugar de creyentes que, guiados por el Espíritu Santo, podamos hacer realidad estas tres cosas que el Señor también hizo realidad en Saulo de Tarso. Que el Señor os bendiga. Amén. Oremos al Señor, hermano. Padre Santo, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por cada uno de los creyentes que podemos hoy decir que has entrado en nuestras vidas, Señor, que has cambiado nuestro corazón, Señor, que nos has sacado de ese pozo negro de perdición que es el mundo, Señor, y te diste a conocer a nosotros a pesar de que había tantas cargas y tantos pecados en nuestro corazón que realmente no nos lo merecíamos. Pero, Señor, tú diste tu vida por nosotros en la cruz. Te entregaste por amor a nosotros, Señor, en aquella cruz. Nosotros estábamos en tu mente. Y ahora podemos decir que formamos parte de la familia de Dios, Señor. Que tú nos amas, Señor. Que sientes que cualquier cosa que nos ocurra en este mundo es como si te ocurriera a ti, Señor, y con ese amor nos trata. Te damos gracias, Señor, por habernos escogido también como instrumentos para predicar tu palabra, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que quites de nuestra vida todo lo que pueda ser un estorbo para que ese objetivo se pueda cumplir, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Santifícanos, Señor. Llena este lugar de creyentes, Señor, que estén dispuestos a hacer como hizo Saulo. A preguntarte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a entregarte su vida, Señor, sin condiciones. Y Padre, queremos pedirte por todas las personas a las que le estamos dando testimonio. Este mundo te rechaza, Señor. Este mundo no quiere saber nada de ti. Cada creyente es un milagro, Señor, y es un milagro que tú, por tu Santo Espíritu, llevas a cabo. Así que, Señor, ponemos todas esas personas a las que estamos predicándole en tus manos, sabiendo que tú puedes cambiarles. Y, Señor, ayúdanos a no desmayar, a no desfallecer, Señor, y cada día poder seguir adelante, esforzándonos más y más con tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que el Señor os bendiga, hermanos.